Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, donde desentrañamos los secretos y los rumores que hacen vibrar el mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida espectacular, y te invito encarecidamente a que le des a ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita. Así no te pierdes ni una sola de nuestras primicias, ni las exclusivas que te traemos semana tras semana. Hoy, tenemos una bomba informativa, algo que ha estado en boca de todos, un tema que genera muchísima expectación y que, sinceramente, ha mantenido a muchos con el alma en un hilo. Demet Özdemir ha tomado una decisión final sobre Can Yaman. Sí, has oído bien. La pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de las redes sociales y en cada conversación de fans, es ¿qué pasará ahora? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos, a desgranar cada rumor hasta el último ápice, y a intentar descifrar el futuro de esta pareja que, para bien o para mal, siempre ha dado mucho de qué hablar. Agarren sus palomitas porque esto se pone bueno. Desde que saltaron a la fama juntos gracias a la exitosa serie Erkencikus, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable. Era eléctrica, palpable, una fuerza de la naturaleza que traspasaba la pantalla y se colaba directamente en nuestros corazones. Las pantallas ardían con su romance ficticio, y esa chispa, esa conexión mágica, trascendió la ficción para convertirse en un torbellino de rumores y especulaciones en la vida real. Durante mucho tiempo nos mantuvieron en vilo, en esa deliciosa e insoportable ambigüedad de un sí pero no, un están pero no están. Nos regalaron momentos que parecían sacados directamente de un cuento de hadas, viajes exóticos bajo el sol de Italia, gestos románticos que se viralizaban al instante y esa complicidad tan natural y encantadora que enamora a cualquiera. ¿Quién no suspiró al verlos juntos? Eran la pareja de moda, la pareja soñada, la que todos esperaban ver triunfar, tanto en la ficción como en la vida. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad a menudo es mucho más compleja y menos perfecta que la fantasía que construimos desde la distancia. Las presiones inherentes a la fama, las agendas de trabajo cada vez más apretadas, los proyectos individuales que los llevaban por caminos separados, y quién sabe qué más secretos guardaban bajo la alfombra, comenzaron a hacer mella en lo que parecía ser un idilio perfecto e indestructible. Los rumores de distanciamiento empezaron a surgir como pequeñas grietas en ese muro de felicidad aparente, y aunque intentaron mantener una fachada de normalidad, de que todo estaba bien, era cada vez más evidente que algo estaba cambiando, que el brillo de su relación se estaba atenuando. Las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales más medidas, y la euforia inicial dio paso a una cierta cautela. Y es aquí, en este punto crucial de su historia, donde entra la decisión de Demet. Se ha rumoreado muchísimo, se ha especulado hasta el infinito, se han escrito ríos de tinta digital, pero ahora, por fin, parece que hay un punto de inflexión, un antes y un después. Fuentes cercanas a la actriz, que prefieren mantener el anonimato para no entorpecer el proceso, han filtrado información que apunta a que Demet ha tomado una determinación firme, una resolución inamovible respecto a su relación con Can. Y permítanme decirles, queridos míos, que no es una decisión que se tome a la ligera. Hablamos de Demet Özdemir, una mujer que ha sido siempre muy reservada con su vida personal, que ha sabido mantener un equilibrio exquisito entre su deslumbrante carrera y su preciada intimidad, y cuando ella toma una postura, es porque está completamente segura, convencida de que es el camino correcto. La noticia principal, la que todos queremos saber con urgencia, la que ha encendido las alarmas y revolucionado el fandom, es que Demet Özdemir habría decidido dar por terminada definitivamente cualquier tipo de vínculo romántico con Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Esto no es un simple tomémonos un tiempo para pensar, ni un necesito un poco de espacio para reflexionar. Las informaciones que nos llegan apuntan a un cierre de ciclo, a una decisión meditada, reflexionada y con la firme e irrevocable intención de seguir adelante por caminos separados. Adiós a la pareja que nos robó el corazón. ¿Y por qué esta decisión ahora?, se preguntarán. Bueno, analicemos los factores que podrían haber influido en este desenlace. Uno de los principales motivos, y algo que hemos visto repetirse una y otra vez en innumerables parejas dentro de la industria del entretenimiento, es la *** incompatibilidad de estilos de vida y de objetivos a largo plazo ***. Mientras Can Yaman ha estado enfocado en expandir su carrera internacionalmente de manera muy agresiva, mudándose a Italia, aprendiendo idiomas y participando en proyectos de gran envergadura en el extranjero, Demet ha mantenido un fuerte arraigo en Turquía.
Ella se ha centrado en producciones locales de alta calidad, en consolidar su presencia en su país natal y en construir una carrera sólida y sostenible dentro de su mercado más conocido. Estas diferencias geográficas y profesionales, sumadas a las exigencias y a la vorágine de la fama, pueden crear distancias insalvables, brechas que por mucho amor que haya, se vuelven difíciles de salvar. Además de las diferencias profesionales y geográficas, se habla de *** divergencias significativas en cuanto a las prioridades personales ***. Se comenta en los círculos más cercanos a la actriz que Demet busca una relación más estable, más consolidada, un futuro con cimientos firmes, algo que quizás sentía que no estaba recibiendo en la dinámica actual con Khan. La vida de Khan, siempre en movimiento, siempre buscando nuevos horizontes, puede haber chocado con el deseo de Demet de encontrar una mayor estabilidad emocional y un proyecto de vida compartido a largo plazo. Por otro lado, la propia naturaleza de Khan, su carisma arrollador, su energía desbordante y la atención constante que recibe, tanto de admiradoras como de la prensa, podría haber generado inseguridades o simplemente un desgaste natural en la relación. Las relaciones mediáticas son un campo de minas, y la presión constante puede ser agotadora. No podemos olvidar tampoco los episodios que han marcado su historia juntos, esos momentos de tensión que a veces se filtraban a la prensa, como los supuestos enfrentamientos o las controversias que surgieron en su momento, que sin duda habrán dejado su huella y habrán contribuido a erosionar la confianza o la armonía. A veces las pequeñas asperezas se convierten en grandes abismos con el paso del tiempo y bajo el escrutinio público. ¿Pero qué significa esto concretamente para el futuro? ¿Significa que nunca más volveremos a verlos juntos en pantalla, compartiendo esa química que tanto nos enamoró? Bueno, eso es algo que el tiempo dirá y que el destino decidirá. Como actores profesionales que son, es perfectamente posible que en el futuro coincidan en algún proyecto cinematográfico o televisivo. Sin embargo, la dinámica sería, sin duda alguna, muy diferente. La relación sentimental, el fuego que encendió las redes, parece que ha llegado a su fin. Y esto, lejos de ser una tragedia para ellos, podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para reencontrarse consigo mismos y enfocar sus energías en nuevos horizontes. Para Demet significa la libertad de enfocar toda su energía creativa y profesional en su carrera, en los proyectos que la apasionan, en seguir creciendo como artista y quizás, en encontrar un amor que se ajuste mejor a sus expectativas y a su visión de futuro. Ya la vemos brillando en cada uno de sus trabajos, con una proyección impresionante y un talento indiscutible que la ha llevado a ser una de las actrices más solicitadas de Turquía. Esta nueva etapa de soltería podría ser el impulso que necesita para alcanzar nuevas cimas. Y para Khan, aunque pueda parecer una pérdida o un contratiempo, también es una oportunidad valiosa para reevaluar, para reenfocarse en sus metas personales y profesionales. Él es un talento reconocido a nivel mundial, su carisma es innegable y su camino profesional es muy ambicioso. Quizás ahora pueda dedicarse plenamente a construir esa carrera internacional que tanto desea, sin las presiones y las complejidades de una relación mediática que, por lo que parece, ya no le sumaba tanto. Podrá dedicarse a Roma, a Hollywood, a donde quiera que sus sueños lo lleven. Las reacciones de los fans, como siempre, están profundamente divididas. Hay quienes lamentan profundamente el fin de esta pareja tan querida, quienes soñaban con verlos casarse, formar una familia y ser la pareja perfecta de cuento de hadas. Hay quienes critican a uno u otro culpando a uno o a otro de la ruptura, y quienes, desde la madurez y la comprensión, entienden que las relaciones sentimentales tienen sus ciclos, sus altibajos, y que a veces, separarse es la decisión más saludable y acertada para ambas partes. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia tiene en el fandom, en la comunidad de seguidores que los han apoyado incondicionalmente. Ahora, la pregunta clave, la que todos nos hacemos con genuina curiosidad, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante esta decisión de Demet? Si bien no hay declaraciones oficiales directas de él al respecto, las informaciones que nos llegan de fuentes internas y cercanas al actor sugieren que Can, si bien quizás no ha recibido la noticia con total alegría o euforia, la ha aceptado con cierta madurez y resignación. Se dice que él también sentía la presión de la relación, la distancia física y emocional, y que en el fondo ambos sabían que las cosas no estaban funcionando como debían, que la chispa se estaba apagando. No es la primera vez que una relación de alto perfil en el mundo del espectáculo termina, y ambos son actores experimentados, conscientes de las dinámicas y las complejidades del mundo del entretenimiento. ¿Y qué pasa con esos rumores de reconciliación que a veces resurgen,
alimentados por alguna que otra aparición fortuita o un like en redes sociales? Pues bien, según nuestras fuentes más fiables y cercanas al círculo íntimo de Demet, la decisión de la actriz es *** definitiva ***. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades en este momento. Se trata de un adiós con todas las letras, de un punto y final. Esto no quiere decir que haya habido malos términos, reproches graves o un final escandaloso, sino simplemente la constatación, fría y clara, de que sus caminos se han separado de manera irreconciliable. Es importante recordar, queridos amigos, que aunque los vemos como figuras públicas, rodeados de luces y glamour, detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos, con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. La presión mediática incesante, las cámaras siempre enfocándolos, los rumores constantes que circulan sin control, todo eso desgasta cualquier relación, incluso la más sólida, y más aún cuando se trata de dos personalidades tan fuertes, tan exitosas y con carreras tan demandantes como las de Demet y Can. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Para Demet, probablemente veremos una consolidación aún mayor de su carrera. Ya está trabajando en proyectos muy interesantes y prometedores, y esta nueva etapa de soltería, de enfoque total en su desarrollo profesional, podría impulsarla aún más lejos de lo que ya está. Para Can seguirá su aventura italiana, su expansión global y su incursión en proyectos internacionales. Y quién sabe, quizás en el futuro ambos encuentren la felicidad en otras relaciones, con personas que encajen mejor con sus proyectos de vida y sus aspiraciones personales más profundas. El amor es impredecible y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas y perfectas desde fuera, pueden cambiar, evolucionar o simplemente llegar a su fin. Lo importante es que al final del día, cada uno siga su propio camino y construya su propia felicidad, su propio destino. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, parece que ese camino ahora es decididamente individual. En resumen, la noticia principal, el titular que ha revolucionado el panorama del corazón, es que *** Demet Özdemir ha tomado la decisión final de poner punto y final a su relación con Can Yaman ***. Las razones son variadas y complejas, desde diferencias profesionales y de estilo de vida hasta la búsqueda de prioridades distintas y una necesidad de estabilidad por parte de Demet. Lo que sí está claro, y nos lo confirman nuestras fuentes, es que esta decisión es firme, meditada y no hay marcha atrás. Y ahora, la parte que más me gusta, la que convierte este canal en una comunidad, ***, vuestra opinión, ***, ¿qué pensáis de esta noticia? ¿Creíais que su relación tendría un futuro más allá de la pantalla? ¿Creéis que esta decisión es lo mejor para ambos en este momento de sus vidas y carreras? Dejadme todos vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros, debatir con vosotros y conocer vuestras impresiones. Vuestra opinión es fundamental. Y si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante y queréis más contenido así, desentrañando los secretos y los rumores del mundo del espectáculo, no dudéis en darle un buen ***, me gusta ***, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, ***, suscribiros al canal *** y *** activar la campanita *** para que no os perdáis nada, ni una sola de nuestras primicias exclusivas. Sois la mejor comunidad del mundo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este fascinante viaje por el mundo del corazón de las estrellas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.